Hoy nuestro destino es México, un país lleno de color, tradición y sabores que abrazan el alma. En sus cocinas, entre el aroma a canela y el suave sonido del arroz al hervir, nace una de sus versiones más queridas, el arroz con leche mexicano. Bienvenidos a Arroz con Leche del Mundo. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado. Y sin más preámbulos, ¡vamos al lío! Para esta receta necesitaremos 100 gramos de arroz blanco, 400 mililitros de agua, una rama de canela, 600 mililitros de leche entera, 75 gramos de azúcar, media cucharadita de extracto de vainilla, 2 tiras pequeñas de cáscara de limón y canela en polvo para decorar. En primer lugar, pondremos una cacerola a fuego medio-bajo y pondremos el agua, el arroz y la rama de canela. Y lo dejaremos unos 12-15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el arroz esté suave y el agua se haya absorbido casi del todo. En este punto, aprovechando que estaremos un ratito removiendo y descansando de remover también, veremos un poco de historia de esta receta. Iremos removiendo y de vez en cuando iremos descansando. Y mientras tanto veremos un poquito de historia. El arroz con leche mexicano no nació en México, pero allí encontró su hogar. El arroz llegó a México hace más de 500 años, llevado por los españoles durante la época colonial. Con él también llegaron la leche, el azúcar y la canela. Lo que empezó como una receta europea, poco a poco se fue mezclando con su cultura, el clima y el corazón mexicano. En las cocinas de los conventos y en los hogares de la Nueva España, esta receta comenzó a transformarse. Se volvió más dulce, más cremosa, más nuestra. Con el tiempo, el arroz con leche dejó de ser solo un postre y se convirtió en una tradición. En México, el arroz con leche huele a canela recién hervida, a tardes en casa de la abuela, a olla grande sobre la estufa y cuchara de madera moviendo con paciencia. Cada familia tiene su versión. Algunos le ponen pasas, otros lo prefieren más caldosito, otros más espeso. En fin, cada casa tiene su forma de hacerlo. Pero todos coinciden en algo. Es un postre que se hace con tiempo y con cariño. Porque en México el arroz con leche no solo se cocina, se comparte. Ahora, como lo estamos haciendo con agua, para que se infle un poquito, lo tenemos a fuego medio bajo, pero más bien medio, porque no importa que vaya un poquito más rápido. Pero después, cuando ya se esté creando con leche, que ya será la cremosidad, por decirlo así, sí que tendremos que hacerlo a fuego bajo y removiendo tranquilamente, porque es ahí donde se creará el sabor del arroz con leche. Como podréis oír, ya empieza a hervir. Cada vez el arroz está más espeso, por decirlo así, más inflado. Lo veremos para que no se quede nada pegado abajo, ya que ahora sería fácil que se pudiera quedar algo. Esta manera de hacer el arroz con leche también es una manera, por decirlo así,
de no gastar tanta leche. Inflar un poquito más el arroz con el agua y luego darle el gusto con la leche. De acuerdo. Ahora ya ha pasado un cuarto de hora y ya se ha evaporado casi todo el agua. Queda algo, pero ya se ha evaporado bastante. Así que pondremos el fuego al mínimo. Añadiremos la leche. La cáscara de limón y removeremos de manera constante durante unos 15 minutos con la cuchara de madera para que no se nos pegue el arroz abajo. Como hemos dicho en alguna ocasión, esto se trata de armarse de paciencia, incluso de relajarse. A quien le relaje la cocina, esto es una cosa que puede servir para relajarse. Este tipo de recetas necesitan su tiempo, su paciencia, sin prisas, pero sin pausa y poco a poco. Esto de hacer recetas de todos los lados del mundo es algo bastante enriquecedor, porque muchas veces haces recetas que jamás se te hubieran podido ocurrir. Bueno, muchas veces o la mayoría de las veces, porque estamos acostumbrados a hacer las recetas de nuestro entorno y a veces con las cosas más tontas haces una delicatessen, una receta que dices, pero ¿cómo no lo he podido saber yo esto antes? Es la riqueza cultural. Ya vamos notando cómo se va espesando bastante, cómo va subiendo el arroz a la superficie, poquito a poquito. Empieza a soltar un aroma bueno. Como yo siempre digo, para chuparse los 20 dedos. De acuerdo, ya han pasado unos 15 minutos desde que añadimos el arroz. Ahora añadiremos el azúcar y seguiremos removiendo hasta que espese bastante, unos 15 minutos más o menos. Ahora tiene que reducir todo bien, la leche, lo que quedaba de agua, bueno, lo que quedaba de agua ya se habrá reducido del todo, pero la leche aún debe reducir bastante. Poquito a poquito se va viendo cómo va espesando cada vez más. Como hemos dicho antes, es una labor de mucha paciencia y mucho relax. Ahora ya estamos viendo cómo está espesando, cómo está casi todo el arroz en la superficie, por decirlo así. Aunque le está costando un poquito espesar. Llegamos casi 15 minutos desde que pusimos el azúcar y aún le queda bastante para acabar de espesar, ya que no tiene que quedar espeso, pero tampoco caldoso, y aún queda un poquito caldoso, un poquito bastante. Bueno, cada vez lo estamos viendo que va quedando más espeso. Este es el típico trabajo, por decirlo así, que hacían nuestras abuelas en España, en México, en todas partes del mundo, que se dedicaban a cocinar, hacían unas comidas para chupar los 20 dedos y eso pues ha ido pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Aunque la verdad es que hoy en día,
con las prisas que tenemos con el trabajo y la vida que llevamos, es difícil tener tiempo y paciencia para ese tipo de comidas y postres. Pero si sacamos ese tiempo y esa paciencia, disfrutamos de unos manjares de las mil maravillas. Sobre todo para poder disfrutar en familia, en festivos, en días especiales. Al fin y al cabo, también era así lo que hacían antes. Este tipo de postres, por decirlo así, para días especiales, cuando se reunía la familia. Bueno, vemos que va quedando bastante espeso, aunque aún le queda un poquito. Ahora que ya han pasado unos 25 minutos desde que le echamos el azúcar, echaremos el último ingrediente que nos queda, que es media cucharada de esencia de vainilla. Y seguiremos removiendo. Durante unos 5 minutos más. Ahora que ya han pasado esos 5 minutos, ya que queda bastante cremoso, apagaremos el fuego. Retiraremos la canela y las pieles de limón. Removeremos un poquito, que veamos que no nos ha quedado nada, sin mancharnos. Y repartiremos en los recipientes donde los serviremos. Suelta un aroma de rechupete. Y ahora los dejaremos hasta que llegue a la temperatura ambiente. De acuerdo, una vez que el arroz con leche ha llegado a la temperatura ambiente, llega el último paso. Espolvorear un poco de canela encima. Y una vez realizado este paso, queda el más importante: probarlo. Aquí lo podéis ver. Y ahora probaremos. Aquí podéis ver la cremosidad que tiene. La verdad es que está muy bueno. Está cremosito. Está muy bueno. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Y si es así, que os suscribáis al canal para ayudarme a crecer. Nos vemos en la próxima receta.